Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Entre Pastores, una conversación casual entre pastores donde vamos hablando acerca de temas de actualidad, situaciones que estamos viviendo como iglesia. Creo que hay mucho de qué hablar en esta temporada donde hemos estado encerrados y hemos tenido mucho tiempo para pensar en muchos temas que tal vez en otros momentos no hubiésemos dedicado el tiempo para eso. Sin embargo, hoy tenemos una conversación muy importante, muy interesante, hablando acerca de lo que es la situación actual que ha estado generando mucho conflicto a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y también en México. La situación del conflicto racial, una situación de discriminación que se ha estado viviendo en algunos países. Pero vamos a estar hablando de este tema junto con algunos amigos. En esta mañana tenemos la presencia de Iván Capote, que se conecta con nosotros desde Guayaquil, Ecuador. También se conecta con nosotros Jesús Rodríguez desde Washington, D.C. Y también está Francisco y Juan, que juntos estamos como anfitriones de este programa. Entonces, queremos darte la bienvenida a esta conversación. Antes que nada, queremos que sepas que todos estamos aprendiendo de esta conversación. Ninguno de nosotros pretende ser un experto en ninguno de los temas que hablamos, pero qué importante es poder compartir con otros líderes de iglesias que también están preguntándose, haciéndose las mismas preguntas que nosotros, y podemos también buscar juntos la sabiduría de Dios para poder enfrentar esta situación actual. Entonces, Francisco, si quieres presentarnos a quién es Iván Capote. Con mucho gusto. Miren, yo tengo el privilegio de presentar a Iván, un gran y buen amigo. Lo conocimos hace unos 3 o 4 años y el Señor nos ha permitido crecer en una amistad preciosa. Iván es un hombre de Dios, es un plantador de iglesias en Guayaquil, Ecuador, originario de Cuba y casado con Yadami desde hace más de 23 años. Iván y su esposa con sus hijos, Aloima, Andy y Alaini, emigran de Cuba a Ecuador como parte del llamado a plantar iglesias y en octubre del 2017 plantan la iglesia Fuente de Gracia en la ciudad de Guayaquil. Ahora, Iván es miembro de Acts 29 e Iván es actualmente estudiante del Instituto de Integridad y Sabiduría, del cual ya completó un diplomado en estudios bíblicos. Y hoy, Iván, lo hemos invitado para que nos comparta, pues no solo lo que el Señor le ha estado hablando, sino un poco de su experiencia de vida siendo un hombre negro, cubano, plantando en un país extranjero y realmente ver la experiencia que ha tenido en estos temas y poder a través de los ojos de él aprender un poquito más nosotros. Así que, Iván, bienvenido, la palabra es tuya. Ok, gracias Francisco, gracias a mis hermanos y también gracias a las personas que nos están viendo. Y es verdad, no somos expertos en este tema, ni tampoco pretendemos satisfacer todas las ideas, pero es oportuno tocar en un tema que yo creo que es muy concurrente en estos tiempos. No podemos olvidar la historia. Sin embargo, cuando hablamos de racismo, nosotros tenemos que comprender algo que es olvidado y es un tema de cosmovisión. A nosotros, los que somos de color, hay algunos que no les gustan que se les diga así, sino negro como tal, pero es verdad, somos negros y eso es una realidad, no podemos estar inconformes con lo que somos. Sin embargo, yo creo que la situación de racismo en la actualidad, cuando se habla del color negro como tal, es más bien de cosmovisión. Nosotros vamos llevando una historia que está siendo delegada en las futuras generaciones. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros miramos la historia, casi siempre en todas las familias se va llamando la atención y en base a lo que los padres vivieron, por lo que los abuelos le enseñaron, eso va tomando un cierto auge y predominio, de manera que se le va dando un estilo de vida, algo que simplemente no surgió en el corazón del chico, pero que el padre, de acuerdo a su experiencia que tuvo con sus padres, pues ya le implementa al chico o a la chica el racismo. Yo en mi caso, por ejemplo, tuve dos vertientes. En mi caso, mi mamá me crió de la manera más o menos en cuanto a este tema que su abuela, en este caso mi abuela, ¿no?
que su mamá la crió. Sin embargo, mi papá siempre me dijo que me esforzara, que estudiara, que fuera una persona. Él nunca me habló de negro y blanco, él nunca me habló de eso. Porque cuando le hablamos a nuestros hijos, por eso hablo de la familia como tal y de la cosmovisión que la familia debe tener, porque la familia juega un papel, yo diría el papel más fundamental en el racismo, o para poder abolir el racismo juega la familia, porque los niños crecen y van creciendo con dogmas y paradigmas que le van dando y van moldeando un estilo de vida que el niño o la niña nunca pensó en lo que es racismo, pero los padres comienzan a infundir esto. Ten cuidado, tú eres negro, no permitas que te digan porque los blancos. Y entonces así se va desarrollando y esto lo que hace es que incrementa aún más el racismo. Mi papá siempre me dijo, estudia, prepárate. Tú tienes lo mismo que tiene todo el mundo. Él no era cristiano, él era ateo, pero él, como logró ser una persona académica, culta, intelectual, pues eso fue lo que me brindó. Eso fue lo que me brindó. En el caso de mi hermana hoy es médico, su papá fue también una persona que se graduó de licenciado en ciencias sociales y es una persona que hoy también podemos decir que su papá tampoco le infundó el racismo, porque su papá tuvo 5 hijos y los 5 son profesionales. Entonces, yo creo que esto es un problema de cosmovisión familiar. Por ende, también juega un papel muy fundamental en todo esto el desarrollo intelectual que las personas van teniendo. Si en la familia hay poco desarrollo intelectual, por ende, el niño se va a desarrollar con escasos recursos intelectuales y con poco deseo y ánimo también de ser una persona, aunque sea negra como tal, de raza negra, el querer desarrollarse porque él no lo ha vivido. Entonces yo creo que la iglesia acá juega un papel fundamental en todo esto. Nosotros tenemos que potenciar a las familias, no solamente de color o blanca, sino no hablar de estos temas de blanco o negro dentro de la iglesia, sino que poder enseñarles a las personas que a través del evangelio nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder dar una cosmovisión al estilo bíblico. Todos somos iguales y todos tenemos la misma masa cefálica, el mismo cerebro, los mismos deseos de superarnos. Y entonces podemos, yo creo que, impactar a una generación de esta manera. La familia juega un papel fundamental. De hecho, por ejemplo, en mi país, porque yo provengo de Cuba, en mi país el 89 al 90% de los reclusos son negros. Y eso es algo que llama la atención. Llama la atención. Acá nosotros cuando llegamos al Ecuador sufrimos también los embates del racismo en menor o mayor escala, pero siempre hemos sufrido esa separación. Yo recuerdo que yo iba en un bus y las personas, a mi lado había un asiento vacío. Sin embargo, las personas no se sentaban y yo sufría eso. Yo decía, ¿qué pasa si yo soy una persona que normal? Pero yo creo que tanto en las personas de color como en las personas que son blancas como tal, yo creo que ambos a través del evangelio debemos darle la cosmovisión correcta en cuanto al racismo. Yo creo que la palabra racismo se debe tocar desde la perspectiva del evangelio. Yo creo que presentando un evangelio correcto, presentando un evangelio igualitario en cuanto a razas, repito, yo creo que nosotros podemos ir potenciando la sanidad que existe, que necesita, perdón, la raza negra como tal, porque y también enseñarle a los padres que no le hablemos a nuestros hijos de diferencia, porque cuando hablamos de diferencia ya estamos siendo racistas. Cuando le infundamos a nuestros hijos, ten cuidado, que el blanco, que aquello, ya le estamos diciendo, conviértate en un racista. Así como también viceversa, si los padres que son de color blanco le comienzan a decir a los hijos, ten cuidado que los negros son, bueno, ya él desarrolla esa mentalidad de cuidado, de protección. En mi caso también yo sufría mucho eso porque a veces me presentaban y me decían, bueno, mira, él es negro, pero no es esto, no es aquello. Entonces también ya la raza negra pues ya ha tenido como un currículum que no es así, aunque no los exonero. También, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo que está pasando ahorita, ayer yo estuve al tanto para hoy compartir esto
con ustedes, yo estuve viendo cómo cinco personas de color, 5 personas de color entraron. Salía un padre de familia de un supermercado y eran como 5 o 6 de color, afroamericanos, y le cayeron a puñetazos y a patadas y se fueron. Después pusieron otro video donde había otros chicos de color que tumba a una anciana. Entonces, yo creo que no podemos tampoco hacer eco. Las personas de color, debido a la cosmovisión que de generación a generación han ido cultivando, esto ha incrementado también un poco de violencia en raza de color. Yo creo que esto es algo que debemos tomar con mucho cuidado, debemos tomar con pinzas y no debemos poner tampoco a George Floyd como un ícono de lo que es la raza humana, porque yo creo que no se han ido un poco las cosas de la mano. Los Estados Unidos, por ejemplo, quizás Chuy pueda hablar de esto, la raza negra también masacra a muchas personas. Entonces yo creo que también debemos tener un equilibrio en cuanto a esto y poder también visualizar todo esto desde el lente del evangelio. Acá también en América Latina, dolorosamente, las iglesias también sufren ciertos embates en cuanto al racismo. Yo como pastor acá en Guayaquil lo he vivido, lo ha vivido también mi familia, también lo ha vivido. Y eso es algo que duele porque el Evangelio no nos presenta eso, el Evangelio nos presenta lo contrario. Entonces, yo creo que las iglesias debemos actuar con rapidez, solidez y vehemencia y obvio y excelencia en cuanto a esto para que podamos presentar un Evangelio de paz, un Evangelio de amor, un Evangelio que pueda hacerle ver a cada uno, negros y blancos, que somos iguales en Cristo Jesús y que no hay, pero que también desde el hogar comencemos a buscar estrategias eficaces para que ni el negrito que se está desarrollando en la casa del negrito crezca con esa diferencia impuesta por los padres, ni el blanquito que crece en casa de blanquito crezca con esa diferencia. Nuestros hijos se criaron así y hoy por hoy ellos viven una vida libre de racismo, al igual que su padre. No vivimos con esa situación, no vivimos pendientes de que si tú eres blanco yo soy negro, porque fue algo que no fue enseñado por nosotros. Wow. Una de las cosas que se ha hablado mucho es que tal vez, y tú recién dijiste, si las personas tienen las mismas oportunidades, pueden alcanzar los mismos propósitos. Pero algo que se ha estado dando mucho en la conversación es de que personas de raza negra tienen menos oportunidades para poder alcanzar los mismos objetivos o tal vez el proceso puede llegar a ser más complicado a causa de una mala cosmovisión o a causa de una discriminación por esos malos ejemplos o aquellas malas figuras que han puesto tal vez un adjetivo a aquellas personas que tal vez tienen ciertas conductas. ¿En tu experiencia es así? O sea, ¿tú tuviste menos oportunidades o tú encontraste las mismas oportunidades con el mismo esfuerzo? No, yo tuve las mismas oportunidades. Yo no puedo decir que no tuve. Obvio que debido a ciertos dogmas he encontrado impedimentos. Obvio que siempre vamos a encontrar impedimentos. Por ejemplo, yo en Cuba fui a una escuela de ciencias sociales, al igual que fue mi amigo que es blanco, simplemente porque tuvimos el mismo promedio. Mi hermana estudió en una universidad de medicina, donde mismo estudiaron los blancos. Yo estudio teología, donde mismo estudian teología los otros blancos también. Yo creo que es un problema de cosmovisión y también de autoestima. Si la autoestima es baja, obvio que te vas a ver siempre como una persona que continuamente vas a estar buscando siempre una estima en otra cuestión. Y entonces, cuando eso es impuesto, ya hay una barrera, ¿ok? Ya hay una barrera que no te permite ver más allá. Entonces, cualquier cosita que te puedan hacer, ya tú lo ves como racismo. ¿Ok? Entonces, no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo creo que es de cosmovisión y de idiosincrasia familiar. Si tú enseñas a tus hijos que ellos pueden, sí pueden,
no por el color de raza, porque yo a mis hijos nunca les he dicho, ni mi papá a mí me dijo, tú puedes porque eres negro, ni tú no puedes porque eres negro, nada de eso. Mi papá simplemente me dijo, mira, tú puedes, esfuérzate, estudia, prepárate. Así también con mi hermana, así también yo lo hago con mis hijos. Tú puedes, esfuérzate, no se trata de que tú eres negro ni lo vas a dejar de hacer nunca, sino se trata de que tú puedes alcanzar lo mismo que otra persona lo ha alcanzado. Yo creo que ese es el punto. No podemos poner barreras, aunque, repito, hay barreras en ciertos lugares donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay iglesias que son netamente de negro, hay iglesias que son netamente de blanco y no le permiten aún, eso puede ser una barrera, pero no podemos como que generalizarlo todo, ¿ok? No podemos llegar a ser un absoluto de algo que pudiera estar segmentado en ciertas partes de la sociedad. Iván, me llama mucho la atención, has sido muy enfático en afirmar la cosmovisión, pero lógicamente la estás atando al evangelio, porque en mucho tiempo hoy se escucha en redes sociales, estamos leyendo, viendo videos, en fin, como que la solución va a estar fuera del evangelio, y me llama mucho la atención desde tu perspectiva como un extranjero, viniendo de un país con muchas restricciones como Cuba, con mucha menos oportunidades que los países, con tu condición de ser un hombre negro en una ciudad como Guayaquil, que ayer nos comentabas que es racista como tal, realmente sí se vive el racismo en Guayaquil, Ecuador, pero siempre estás apuntando hacia el evangelio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo la iglesia en ese momento, los pastores que nos están escuchando y que quieren aportar un grano de arena hacia esto, cuál es el papel de la iglesia entonces allí? ¿Cómo la iglesia aporta y trabaja para ir quitando este flagelo del racismo? Bueno, yo pienso que debemos potenciar la familia. Yo creo que la familia es la base de todo. Yo creo que si no se potencia la familia con el evangelio, un evangelio lleno de gracia, lleno de poder, yo creo que todo esfuerzo que se pueda hacer para cambiar la perspectiva que ya está implantada en la sociedad va a ser por gusto. Yo creo que potenciar a la familia, quizás a través de cursos, seminarios, no sé, pero yo creo que es necesario, de suma importancia en estos tiempos, potenciar a las familias, porque hay padres, por ejemplo, que quizás puedan estar en la iglesia y no podemos negar quizás su creencia en Dios, pero quizás fueron criados desde un punto de vista donde el papá siempre temió que sus hijos se relacionen con un negrito. Ellos hoy son cristianos, pero tienen esos dogmas instaurados en su mente y eso le da un estilo de vida. Y hoy son cristianos y quizás están luchando contra ese estilo que fue impuesto por su papá anteriormente. Entonces, aquí lo fundamental es potenciar a las familias. Por eso nuestra iglesia Fuente de Gracia, uno de los eslogans que tiene es una iglesia que ama a la familia, porque sabemos que es el evangelio el que puede solucionar cualquier dogma, paradigma estructural del pasado que haya sido impuesto por generaciones del pasado. Claro. Iván, entrando un poquito más así en materia compleja, llamémosle así. Tú hace un momentito decías pues, que mucho de esto viene de la cosmovisión que ha sido enseñada a través de lo que los padres vivieron, de lo que los abuelos enseñaron, y que muchas veces se corre el riesgo dentro de la comunidad afroamericana o de la comunidad de raza negra, donde ya cualquier cosita lo ven como racismo. Ahora, yo creo que de alguna manera en la iglesia corremos un riesgo también, y que te quiero preguntar cuál es tu opinión de cómo evitar ese riesgo. Y es que, pues, como creo que correctamente lo haces todo, lo traes de regreso al evangelio, pero creo que a veces corremos el riesgo de cuando algo está, no quiero usar la palabra de moda, cuando algo está haciendo mucho ruido, ¿verdad? Como lo es ahorita el tema del racismo, corremos el riesgo de querer reducir el evangelio a la lucha contra el racismo. O en su momento reducir el evangelio a la lucha contra el aborto, o reducir el evangelio a la lucha contra algo en particular. Pero también, por el otro lado, corremos el riesgo a querer hablar un poquito
generalmente del Evangelio, sin hablar de las implicaciones específicas que el Evangelio tiene sobre la raza y el racismo, sobre el aborto y todo eso. ¿Cómo mantenemos un balance donde ahora no querramos reducir el Evangelio a participar en una marcha o hablar en contra del racismo, pero al mismo tiempo no querramos ignorar la realidad de lo que está pasando y podamos traer el Evangelio a hablar a esto? Bueno, yo creo que lo más fundamental que tenemos que tener, valga la redundancia, es no diluir el Evangelio. El Evangelio no es negociable. No podemos negociar con el Evangelio. El Evangelio es el fundamento de todo, por lo tanto, no podemos negociarlo, ni podemos ahora comenzar a dar sermones ni enseñanzas en base a lo que está ahora latente en las redes o se ha hecho viral. Ese no es el Evangelio, porque el Evangelio no abarca el racismo, aunque dentro del Evangelio no hay excepción de personas. Yo creo que el punto esencial acá es, a través del Evangelio en completo, en todo el consejo de Dios, como bien dijo Pablo, presentar ese Evangelio lleno de gracia, lleno de amor y lleno de verdad y lleno de perdón, porque quizás las personas pueden, por ejemplo, yo tuve la experiencia de conocer a una persona que simplemente odiaba a los negros porque fue violada por un negro. Entonces, tenemos que, ¿qué es lo que puede sacar esa raíz de amargura? El Evangelio. El Evangelio. Solamente el Evangelio. Porque el hecho está. El hecho está y esa persona donde quiera que se pare, que vea un negro y ella se vea sola, ¿qué es lo que mira la mente? Bueno, me van a violar y va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que es el Evangelio, sin diluirlo, el que nosotros debemos presentar a las personas que han sido dañadas, como de negros para blancos y de blancos para negros, porque yo creo que el daño ha sido mutuo y yo creo que en estos tiempos, tampoco quiero, porque obvio que hay muchas personas que están al tanto de esto, no podemos olvidar la esclavitud, no, eso no estoy diciendo que olvidemos eso, no lo estoy diciendo, estamos hablando en el siglo XXI, donde ya eso debe ir tomando otra expectativa y otra visión y comenzar a cambiar, en lo que queda por delante, comenzar a cambiar con el Evangelio, repito, sin diluirlo, porque yo creo que el Evangelio es poderoso para todo. Yo creo que el Evangelio es poderoso para todo. El Evangelio es poderoso e inclusive para convertirme a mí en una persona no racista. Así es. Como bien dijo Francisco, cuando es el aborto, pues hablamos del aborto y entonces solamente es aborto. No, hablemos del Evangelio. El Evangelio abarca todas las áreas, incluyendo el racismo. A mí me parece importantísimo, Iván, lo que estás diciendo, porque tal vez, como lo planteaba Francisco, al reducir el Evangelio a un solo aspecto de pecado, un solo pecado en particular, podemos olvidar que tanto las víctimas del racismo como el que inflige racismo necesita el Evangelio, porque si dejamos únicamente, en este caso, a los afroamericanos como víctimas, no les ofrecemos el Evangelio, estamos negando el hecho de que ellos en su corazón tienen Dios y que eso obedece a su corazón caído, a su corazón endurecido, y que necesitan el Evangelio, porque si solamente hablamos de, ok, está mal lo que te hicieron y está mal el racismo desde toda perspectiva, estamos negando el poder del Evangelio para reconciliar, es decir, hacia el Evangelio de Dios reconciliando al mundo consigo mismo debe también permear esta discusión y llevar también a las víctimas del racismo a perdonar a los agresores. Es decir, el que discrimina tiene un problema en el corazón, pero la víctima, como lo hablabas del caso de la mujer que fue violada, también tiene un problema en el corazón. Yo fui abusado, por ejemplo, y eso tiene que el Evangelio, lo único que pudo hacer que perdonara a la persona que me abusó. Entonces, las dos partes necesitan el Evangelio y por eso me encanta la perspectiva que tú estás poniendo. Y aún creo que también es importante considerar el hecho de que a veces podemos llegar solamente a entrar en el Evangelio en un punto teórico, donde decimos tiene que haber perdón y tienen que aceptar el perdón, pero creo que también la conversación tiene que girar alrededor de cómo evitamos que las mismas agresiones se continúen repitiendo, ¿no? Y creo que es ahí donde el Evangelio se convierte en algo práctico, ¿no? Y donde recién mencionabas el tema de la esclavitud, y creo que
si bien la Biblia es bien clara cuando habla acerca de el trato que tiene que haber de un amo hacia un siervo y del siervo hacia el amo, pero la Biblia es bien clara como en el Evangelio no puede haber acepción de personas y no puedes tratar mejor a uno que al otro, sino que ambos delante de los ojos de Dios tienen el mismo valor, aunque tal vez uno tenga una posición de amo y otro tenga una posición de siervo delante de los ojos de Dios, ambos son valiosos. Cristo murió por ellos, entonces ¿cómo nosotros en Cristo podemos amar de la misma manera a las personas? Pero también si vemos que hay y se está utilizando mucho este término, una minoría, o si hay un grupo de personas que ha sido oprimido con mayor fuerza, ¿cómo podemos entonces amarles más para poder buscar que ellos puedan ver el Evangelio de forma práctica en nosotros? ¿No? Que creo que a veces podemos hablar mucho del Evangelio y podemos hablar de perdón y ofrecer perdón y recibir perdón, pero ¿cómo evitamos el conflicto? ¿Cómo evitamos que se siga hiriendo unos a otros? Creo que eso es algo importante, ¿no? Bueno, mira, en nuestra iglesia, por ejemplo, como soy de raza negra, yo siempre trato de ser la persona que va. Entonces, las personas de la raza negra, ya por tradición, en su mayoría siempre tienen una baja autoestima. Y esa misma baja autoestima es la que provee una barrera. Por ejemplo, imaginémonos que yo no quiera acercarme a ti porque yo piense que tú eres racista. Y yo esté evadiendo cada acercamiento tuyo de ti hacia mí. Entonces ya yo tengo una estructura. Yo tengo una estructura y el problema no eres tú. Tú simplemente te quieres acercar a mí. Pero como ya yo tengo una estructura, yo estoy poniendo una barrera y esa barrera no permite que tú te acerques a mí. Entonces, yo más bien, debido a mi estructura y debido a mi cosmovisión, ya yo estoy poniendo una barrera que impide que tú te acerques a mí. Entonces, todo yo lo voy a ver de acuerdo con ese lente con el cual yo estoy observando. Entonces, el acercamiento debe ser mutuo. Yo creo que las personas de raza blanca deben entender que del lado acá hay personas que tienen muy baja autoestima, debido, como dije anteriormente, debido a la cosmovisión, a la crianza, debido quizás al trato, debido a la historia. Entonces, yo creo que debe ser algo mutuo para poder erradicar paulatinamente. Obvio que no pensamos erradicar eso en un día ni en una semana. No lo vamos a hacer, porque ojalá que lo pudiéramos hacer, pero no tenemos ese poder, porque esto es de años. Entonces, pero sí podemos hacer lo que estamos haciendo, aportar algo a las personas que están escuchando y así se pueda reproducir esta gran charla. Pero yo creo que ese es el punto, Juan. Este es el punto. El punto es que ambas personas se deben acercar y lo que les debe unir es el Evangelio. Cuando te veo a ti, no te puedo ver como un blanco, tengo que verte como una imagen, como una persona redimida por Cristo. Y cuando tú me veas a mí, aunque yo sea negro, tú tienes que verme con esos mismos lentes. Mirar con los lentes de Jesús es la solución. Y yo estoy seguro que donde quiera que estemos mirando con los lentes de Jesús, el racismo va a ir disminuyendo. Amén. Wow, yo creo que hay tanto aquí que tengo la tentación de 20 preguntas ahorita en un solo momento y sin embargo estoy muy consciente de que solo tenemos un tiempo limitado y tenemos otro invitado hoy. Así que voy a contenerme, pero voy a regresar y si no las hago en vivo ahí te voy a llamar para hacerlas en privado. Pero quiero presentarles ahora también a Chuy o Jesús. Chuy es de origen mexicano, casado con Carla y actualmente viven en Washington, D.C. con sus cuatro hijos, Joel, Luciana, Sofía y Caleb. Sí, Chuy es el pastor plantador de la iglesia Doxa en la Ciudad de México y después de 4 años regresó a Redemption Hill Church, donde es un pastor asociado.
Ahora, también Chuy participa como parte del liderazgo de Acts 29 en América Latina y tiene un corazón por la plantación de iglesias hispanas en Estados Unidos. Estaba platicando con Chuy hace un ratito, se le está olvidando el español, así que les pido por favor, tengamos paciencia, extendamos gracia y misericordia para el hermano. Si le olvida alguna palabra a los demás, en amor te vamos a corregir y te vamos a traer de regreso a tus raíces. Pero no, Chuy ha podido ver de cerca lo que está pasando en Estados Unidos, lo ha podido vivir. No solo el racismo en cuanto a la discriminación contra las personas de raza negra, sino aún quizás el racismo aún contra el latino, contra el extranjero, contra el hispano. Y realmente estoy teniendo una discusión con Chuy y su pasión fue tan grande que dijimos, Chuy es alguien que necesita estar en esta discusión. Así que Chuy, en español, por favor, tenés toda la palabra. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos. Pues me gustaría nada más resaltar que el contexto lo es todo. Escucho lo que estábamos hablando. La verdad es que debemos evaluar cada una de las cosas que estamos hablando, pues basándonos en el contexto en el que vivimos, dependiendo de si vives en una ciudad o si vives en un contexto rural o suburbano, tu perspectiva va a cambiar. Si tu perspectiva o tu lugar de residencia es monocultural o si es multicultural, también eso va a cambiar. Sé que en cada país las cosas son diferentes. Escuchando a Iván me doy cuenta que Cuba no es México en absoluto. Tuve la oportunidad de visitar a Cuba y es totalmente diferente. Las cosas cambian, ¿no? Y debemos aplicar todos estos principios a cada una de estas perspectivas. Mi perspectiva personal, la mayoría de mis observaciones provienen de un contexto número uno mexicano y también americano, pero como una minoría hispano, ¿no? Yo he vivido 26 años en México y 14 años en Estados Unidos. Y mi enfoque no es Estados Unidos, sino Latinoamérica. Tenemos que a lo mejor pensar en conceptos que nos lleven a toda Latinoamérica o que apliquen a toda Latinoamérica. Y aunque tiene algunas similitudes con lo que está pasando en Estados Unidos, no es necesariamente lo mismo. Me gustaría resaltar dos cosas ahorita. Número uno, esto que está pasando en el contexto de Acts 29. Y una de las cosas que siempre me ha gustado de Acts 29 es que siempre ha sido una organización que busca la centralidad del Evangelio. Pero la centralidad del Evangelio que Acts 29 refleja o que busca alcanzar es una centralidad del Evangelio integral. Es decir, que no nada más incluye la verbalización del Evangelio o lo que muchos llamamos proclamación del Evangelio, sino también la ejecución del Evangelio. En otras palabras, lo que Santiago dice es que la fe sin obras es muerta, es decir, una fe que no contiene obras. Muchos decimos que son las implicaciones del Evangelio o las consecuencias del Evangelio, pero si volteamos la frase de Santiago, lo que Santiago está diciendo es que las obras son la vida de la fe, es decir, son una cosa. De hecho, el famoso pasaje de nosotros los reformados en Efesios 2 culmina diciendo que Dios no nada más nos dio por gracia, aparte de la predestinación en el capítulo 1, la gracia y la fe, sino que también en el versículo 10 del capítulo 2 dice que Él también predestinó desde antemano las obras, las buenas obras que nosotros íbamos a hacer. No hay una separación del Evangelio y las obras. De hecho, nuestra organización como Acts 29 ha sido una organización que se caracteriza precisamente por un énfasis en el Evangelio integral, que eso es algo que nosotros tomamos. Es un concepto que se desarrolló en los 70s, no sé si ustedes saben, pero Acts 29 usa como su declaración de fe el Pacto de Lausana del 74. Esa es nuestra declaración de fe. Y el Pacto de Lausana del 74 es uno de los pocos pactos que tiene un artículo que habla sobre la justicia social. Es más, esta declaración fue creada principalmente por nuestros grandes héroes de la Reforma, o de los reformados, es John Stott, y él incluyó el número que se llama el artículo de responsabilidad social cristiana. Y de hecho, él habla del Imago Dei, del fin del Imago Dei, pero él dice que la proclamación del Evangelio nunca puede estar divorciada ni apartada de la justicia social, el pelear por el prójimo, de buscar la paz, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Es un tema bastante amplio, pero esto es algo que me gustaría resaltar. Nosotros como organización, incluso nuestros líderes, hemos siempre sido una organización que busca tener un evangelio integral, balanceado.
No estamos hablando de nada, no estamos hablando de enfoque del tema, estamos hablando de cómo es que aplicamos el Evangelio en todo su esplendor. Y una de las cosas que me gustaría hablar ahorita es que algo que estamos notando ahorita en la iglesia es una división muy grande. Tenemos a toda la gente que aparenta ser de la izquierda, toda la marchando, que está dando la voz por el racismo, y todos esos son los marxistas cristianos, que no es nuevo. De hecho, en esta convención de Lausana de C4, una persona que habló como el apartheid, y si no están al tanto de esto fue racismo en Sudáfrica. Él se levantó y dijo que el apartheid en Sudáfrica era un obstáculo para el evangelio. Y la mayoría de los asistentes blancos a esta persona le dijeron que era un comunista. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que el evangelio tenía obstáculos. Ahora, este es un contexto sudafricano que hubo una visión similar a la de Estados Unidos en el movimiento de los derechos civiles de los 60s, y esto no es nuevo. A la gente que levanta la voz y que busca o habla de la justicia social en Estados Unidos les llaman los social justice warriors, los marxistas cristianos, etcétera. Y estamos provocando una división que no debería existir. Y voy a explicarlo de esta forma. Muchos de nosotros conocemos, cuando hablamos del Evangelio, no sé si están familiarizados con el tema de la narrativa histórica redentiva. Es decir, que creemos que el Evangelio contiene 4 etapas, ¿no? La creación, la caída, la redención y la restauración. Son 4 elementos de lo que nosotros pensamos y creemos que es el Evangelio, que nos muestran pues, la redención a través de la historia. Y una de las cosas que hemos visto es que la creación, número 1, y la restauración de todas las cosas, usualmente son las que se utilizan en los movimientos sociales. Tratan de hablar del imago Dei y el valor de toda la gente, y la restauración de todas las cosas como la justicia que será a la que llegaremos todos un día. Y usualmente los movimientos de justicia social, etcétera, un ejemplo perfecto de esto es la teología de la liberación, que enfoca mucho en estos 2 puntos. Se enfoca mucho en que toda la creación es válida y que toda la creación es algo que debemos cuidar, y yo afirmaría eso, y que también Dios busca no más la salvación de la redención de la gente, sino también la restauración de todas las cosas. Es decir, en el corazón de Dios existe el deseo de que al final haya justicia. Y esto es lo que Apocalipsis nos dice. Todo va a ser hecho nuevo, se va a acabar todo lo malo, y un énfasis en estos 2 produce un evangelio no completo. Pero un énfasis en los 2 en medio también produce un evangelio no completo, que es la caída del ser humano y la redención de Jesucristo. Es decir, toda esta idea de solamente tienes que arrepentirte de tu pecado y reconocer la cruz. Nada más esas 2 son las que son necesarias. Y el énfasis es muy individualista en tu arrepentimiento personal, en tus convicciones, en lo que la cruz significa para ti. Y lo que estamos viendo ahorita, en mi opinión, es esto. Es un divorcio o una separación del evangelio integral, que es decir, no nada más quiere decir el evangelio que Dios creó todas las cosas y eran buenas. Esto viene de que todos somos igualmente valued, ayúdenme con esta, que todos tenemos el mismo valor. ¡Wow! Que todos tenemos el mismo valor y que todos hemos caído y que todos somos pecadores, y que Jesucristo nos da redención y perdón de pecados tanto para la víctima como para el opresor, y que las cosas serán hechas, se van corregidas al final de todas las cosas. No estamos hablando de disminuir el evangelio, estamos hablando de utilizar el evangelio de una manera integral. Desafortunadamente, en alguno de estos temas me parece que esta retórica de solo predicar el evangelio históricamente ha sido un llamado pues a la indiferencia y a la pasividad. De hecho, especialmente en el contexto de Estados Unidos, la gente, muchos de los que nosotros creemos que son nuestros héroes, por ejemplo los puritanos, eran gente que estudiaba la Biblia, pero al mismo tiempo estaban aniquilando a los indígenas americanos y esclavizando a la gente. Muchos de nuestros héroes compraban esclavos. Y no nada más eso, cuando llegó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, mucha de la iglesia blanca que no quiso marchar con Martin Luther King fue gente que decía, no, nosotros nos vamos a dedicar a predicar el evangelio, y le dieron la espalda al movimiento de injusticia que estaba pasando. Es decir, es algo que ha estado pasando, ¿no? Entonces me gustaría simplemente retar esta idea de ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos enfoquémonos en el evangelio? Yo no estoy hablando de una reducción, no.
pero hay veces que el pecado es tan claro que hay que mencionarlo. Nosotros en nuestras iglesias jamás le diríamos a alguien que acaba de cometer adulterio, ¿sabes qué? No voy a hablar de tu tema, solo voy a predicar el evangelio. No. Nadie de nosotros le aconsejaría a una pareja que está divorciándose por cuestiones de abuso, mira, no te preocupes, solamente escucha predicaciones del evangelio y eso es todo lo que tenemos que hacer. No, nadie de nosotros lo haría. Sabemos que la responsabilidad de la iglesia es actuar porque nuestras obras reflejan el evangelio. Da esencia, encarnan el evangelio en cierta forma. Y esto lo vemos en algo que Jesús hizo. Dios no nada más nos mandó un mensaje, Dios nos mandó a venir, a sufrir, a humillarse por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres. Entonces, el lenguaje de solo debemos predicar el evangelio, a pesar de que es cierto, me parece que es incompleto. Históricamente hablando, me parece que ese es el problema. Y es una cuestión de énfasis. Mi problema es que dentro de nuestro énfasis nos estamos olvidando un poquito de la gente que en verdad ha sido maltratada y abusada, y nuestra red no es una red que hace eso. Acabamos de tener a uno de nuestros nuevos directores, Doug Logan, ayer testificando frente al Congreso con respecto a la brutalidad policíaca en Estados Unidos. Estamos en una red que queremos ser relevantes, queremos hablarle a nuestra cultura, queremos hablar con la gente que está en una situación difícil, y creo que eso es algo importante. Creo que históricamente en Latinoamérica también es muy similar. O sea, Latinoamérica ha pasado desde 1492, en que se descubrió ese término también más, América. Hemos estado bajo la opresión europea y después de eso bajo la opresión americana, y hemos estado batallando la supremacía blanca, como le quieran llamar, por 500 años aproximadamente, y pretendemos que solamente ahora de repente vamos a olvidarnos de todos estos sistemas que trabajan en contra de la gente, especialmente en México, como los indígenas. Creo que es algo que debemos pues pensar en nuestro contexto, ¿no? Tengo mucho que decir, pero Antes de pasar a cualquier pregunta, la palabra que estabas buscando es valorado. Quería asegurarme de que esto no lo vamos a olvidar, el que hayas tenido que pedir ayuda en una palabra, pero te amamos, ¿oíste? Creo que Juan iba a tomar la palabra con una pregunta ahí. Sí, completamente de acuerdo, Chuy, cuando estás hablando de que nosotros como cristianos, especialmente nuestra posición como pastores, no podemos pensar que predicar el evangelio simplemente significa arrepiéntete, porque de hecho una construcción completa del evangelio va a implicar la ley, y la ley va a demandar que se identifiquen los pecados por su nombre. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestros corazones es que no nos gusta llamar al pecado por su nombre. Los que queremos ilustrar con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden decir perdón, pero con ese perdóname, ¿por qué? Les cuesta decir qué fue lo que hicieron mal. Y creo que el tema del racismo o la discriminación no escapa a eso. Entonces, definitivamente hay que llamar las cosas por su nombre, y el racismo es pecado. Ahora, la inquietud que particularmente yo podría tener es: ¿en qué momento podemos comenzar para jalar el tema del reduccionismo, de cómo se reduce el evangelio? Tal vez estemos pensando en qué significa no ser pasivo. Es decir, hoy vemos en las redes sociales etiquetas, ¿no? Entonces, si tú no sales a marchar, tú eres pasivo. Si tú no sales a protestar para decir hay que cambiar la ley, entonces tú no tienes un evangelio integral. Así como del otro lado hay gente diciendo, si tú sales a marchar, como bien lo ilustrabas, entonces eres un marxista cultural. Y creo que allí es donde entramos a generar divisiones innecesarias, porque podemos llegar a pensar que la única manera es la que yo estoy pensando. Y creo que quisiera que ampliaras un poco cuál es tu perspectiva cuando tú dices no podemos ser pasivos. ¿Qué significa o no ser pasivo? Porque claro, tal vez hoy lo que muchos están entendiendo es no ser pasivo es organicemos marchas, organicemos protestas, salgamos a la calle. Que es el típico debate. Y bueno, regreso a mi primer punto. El contexto te va a determinar todo eso. Tengo un amigo que vive en México y vive en una zona en donde ahorita los carteles están peleando su pueblo. Y para mí eso es una cuestión de justicia social. Pero lo peor y lo más tonto que ellos pueden hacer ahorita es hacer una marcha, porque el cartel sale y los ejecuta a todos en un solo día. Entonces, tu contexto te va a determinar qué es lo que tienes que hacer.
El problema es cuando nosotros empezamos a dictaminar o empezamos a decir es que ellos en este contexto están haciendo esto. Una de las cosas que me estoy dando cuenta es que el distanciamiento que tenemos con la gente oprimida, eso es lo que a veces provoca que no podamos entender. Por ejemplo, yo pensaba, y yo era de este campo, en este campamento de muchos reformados blancos que están diciendo lo único que tenemos que predicar es el evangelio. Yo llegué así porque yo también hice toda la trayectoria de venir a la reforma así por ese rumbo, y lo que me hizo cambiar a mí es en verdad comenzar a vivir en un lugar en donde estoy viendo en primera mano estas injusticias, empezando a tener mucha relación con gente americana, especialmente en Estados Unidos. En México lo vivimos. Yo vivía en una zona en donde había demasiados indígenas y empezamos a apoyar a un ministerio que trabajaba con los indígenas y con los hijos de los indígenas, y vimos las condiciones en las que la gente vendía sus productos en la calle, cómo el mexicano despreciaba al indígena, y las palabras que usábamos como mexicanos para ofender a otras personas era indio, era prieto, era naco, y todas estas cosas que son demasiado denigrantes, las empezamos a ver, y yo creo que tu contexto te va a dictaminar qué significa ser pasivo y qué no significa ser pasivo. Yo no puedo decir algo así que sea para todo. Ahorita, para mí, en este momento, es muy importante para mí mostrarle a mis amigos, a la gente de mi iglesia, a mis vecinos que son afroamericanos, que lo que les está pasando me importa. Me importa, y de hecho toda esta controversia del Black Lives Matter, primero esto no era una organización, esto comenzó como un llanto de justicia social, después se organizó, y hay mucha gente que piensa que solamente por decir eso ya eres un marxista. No, lo que nosotros estamos haciendo es lo que la Biblia nos dice, que nosotros estamos llorando con los que lloran, estamos buscando ser empáticos con ellos, y una de las cosas que es importantísimo entender es el tiempo. Ahorita estamos reduciendo el evangelio porque ahorita el problema que Dios en su soberanía nos permitió enfrentar ahorita es del racismo. Entonces pareciera que nos estamos olvidando de todo, pero eso no es cierto. Tú puedes ir y ver lo que nuestras iglesias han hecho por años y te vas a dar cuenta que hemos fielmente predicado el evangelio expositivamente desde la palabra, pero hoy se cometió una injusticia que reaviva sentimientos de años, y ahorita hay una comunidad que está dolida y que está sufriendo, y lo peor que podemos hacerle a esta comunidad ahorita es ir y decirle, sí, pero ahorita piensa en esto, piensa en aquello, y eso es algo que no creo que está bien. De hecho, mi opinión personal es que el cristiano que está lejos del necesitado y aislado del sufrimiento a su alrededor es el que tiene la frialdad para señalar las faltas del oprimido y discriminado en medio de la injusticia cometida en su contra, cuando el cristiano debería ser empático y mostrar amor en ese momento de crisis. Ese es el problema para mí ahorita, es qué está pasando ahorita. Yo le puse el ejemplo a alguien, hablé con una persona blanca y tuvimos esta conversación bastante buena, y yo le dije, ¿qué es lo que le dices a alguien cuando se muere alguien de su familia? En el momento que alguien se muere a su familia, no vas y le predicas el evangelio y le dices, sí, pero mira, si te arrepientes y conoces a Jesús, en ese momento no es apropiado, dependiendo de las circunstancias, especialmente si fue por una cuestión racial. Tal vez en el momento inmediato la situación te debe llevar a simplemente abrazar a esa persona y llorar con esa persona, y mostrar empatía y mostrar amor. Y fíjate, Jesús hizo eso. Cuando Jesús experimentó la muerte de Lázaro, Jesús sabía que él iba a revivir, y Jesús sabía que la gente estaba llorando en vano. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Que Jesús los corrigió teológicamente, que Jesús les dijo, ¿acaso no saben quién soy yo? El Dios. Jesús lloró con ellos. ¿Por qué Jesús lloró con ellos? Porque no sabía que Lázaro iba a resucitar. No era una cuestión de correcta teológicamente, una teoría correcta, era una cuestión de simpatía. Entonces, para mí es una cuestión, pero bueno. Sin duda nos va a dar tiempo, pero hablabas algo sobre la pasividad, y es un tema bien importante, y el contexto. Sobre todo, como tú decías, el contexto, en el
contexto nos damos cuenta que la discriminación no solo es racial o en cuanto al color de nuestra piel, sino hay una discriminación cultural donde pues, vemos en diferentes países hay una discriminación socioeconómica. Últimamente hemos estado hablando, por lo menos en este grupo Entre Pastores, ya fuera de cámara, de aún una discriminación teológica que puede haber cuando algunos son discriminados por su trasfondo teológico. Juan me discrimina a veces por esa causa y yo necesito el evangelio para perdonarlo. Ya te perdoné, no, pero Yo he terminado a Francisco por eso. Sí, que les diré, pero al final del día hablemos lo que es la pasividad en dos temas. Y yo no sé si perdimos a Iván porque mi pantalla desapareció o no lo perdimos, porque quería hacer una pregunta también dirigida para Iván. Pero, o sea, por un lado tú decías el contexto lo es todo, y al mismo tiempo en la manera en que yo me acerco a las personas que han sufrido esta discriminación voy a tener mucho más empatía. Pero ¿qué hace, por ejemplo, en un caso... Y no pretendo ser insensible y como dijimos, estamos aprendiendo, pero en Guatemala, si tú quieres encontrar a una persona de piel negra, la tienes que ir a buscar, o sea, de verdad, no hay. Iván ya estuvo aquí en Guatemala, en nuestra iglesia no tenemos una sola persona de piel negra, no porque seamos racistas, no porque seamos discriminadores, no porque no sean bienvenidos, simplemente en nuestra cultura no lo hay. Ahora, ¿cómo se sentiría Iván si de repente yo digo, hey Iván, tú eres negro, yo quiero aprender sobre todo esto? ¿No sería eso de alguna manera pues también algo insensible el poder acercarme a Iván solamente por el hecho de que él es de color, de piel negra, para decirle, hey, ahora contame todos tus problemas y quiero ser sensible más hacia ti? ¿No vendría eso otra vez desde un lugar como de una superioridad moral, donde yo me siento superior y entonces voy a bajarme aquí donde estás tú para preguntar? No sé, esa pasividad o esa más proactividad, ¿en qué momento puede convertirse en imprudencia? Esa es la pregunta también para ti, Iván. Yo creo que depende de cómo lo hagas. Yo no diría que imprudencia. Para mí, yo tengo que reconocer, número uno, que yo no entiendo la batalla ni las injusticias que muchos de mis hermanos de color negra o de piel negra están sufriendo. Yo me declaro ignorante en eso. Y eso a mí me lleva a no sentirme más y ver hacia abajo, sino de hecho al revés. Sentirme menos porque no entiendo. Aunque yo sé que estamos otra vez, esto es una cuestión de claridad teológica, hablando en términos casuales. Desde abajo, desde un punto de ignorancia, busco hacia arriba decir, por favor, ayúdame, por favor, enséñame, por favor, dime cómo te puedo ayudar, porque este es otro tema, pero esta influencia anglosajona que llega y que manda misioneros a decir, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas sin siquiera saber cómo funcionan las cosas en esa sociedad, eso ya es otro problema. Si lo ves desde ahí, sí estamos equivocados, pero si te acercas y estudias y preguntas, yo creo que es bueno. Y un comentario que me gustaría hacer con respecto a lo que dijiste es que en Latinoamérica, en la mayoría, no exclusivamente, pero en su mayoría, el racismo se da con gente indígena, entre mestizo e indígena. Uh-huh. Entonces, yo fui a Guatemala ya varias veces y vi muchos indígenas. Y conozco gente aquí en Estados Unidos que son de Guatemala, que tienen rasgos indígenas, incluso gente de Guatemala aquí que no habla español, y lo mismo de México. Uh-huh. Creo que ese racismo existe bastante en Latinoamérica y bueno, yo diría que el contexto te lo dice. Y Iván, ¿sería la manera correcta de alguien que me identifico absolutamente con Chuy, que digo, no entiendo la lucha, realmente no ha sido mi lucha y sin embargo no quiero ser insensible ante ella? ¿Cómo sería la manera correcta de alguien que no ha vivido esa discriminación, que no ha sufrido ese racismo, poder pues acercarse y aprender y preguntar con humildad de una manera que no sea ofensiva? Me encantaría escucharte a ti hablar de eso. Bueno, mira, haciendo eco de lo que Chuy ha dicho, yo creo que ni un tanto para allá ni un tanto para acá, sino voy a buscar la manera de tener un equilibrio en cuanto a esto. Es verdad, yo estuve en casa de Libertad y es verdad, yo me di cuenta de eso porque ahora tú lo comentas, pero yo no sentí presión de ningún tipo, yo sentí presión, de ningún tipo. Salí contigo, con Alex, con tu familia, cenamos. Yo me sentí libre. Disfruté
estoy loco por volver ahí. Disfruté, ¿ok? Entonces, yo creo que sí debemos hacer algo. Yo creo que debemos hacer algo porque yo creo que América Latina en su diversidad, saben de dónde más o menos, quizás en menor o mayor escala, saben cómo fue que los negros llegaron acá. Los negros no llegaron por telegrama. América Latina. ¿Cómo los trajeron? Exactamente. Entonces yo creo que eso también es muy fundamental comprenderlo. Y esa mentalidad ha sido impuesta a lo largo de los años. Yo creo que si tú le preguntas a mi abuela sobre negros y blancos, ella vivió el racismo. Y yo contaba que ayer mis padres iban a un baile y ponían un cabo en el medio donde bailaban los blancos de un lado y los negros de otro. Y así se fueron desarrollando. Yo creo que ya en América Latina como tal, cuando se habla de racismo, yo creo que ya tenemos un concepto de lo que es. Los blancos toman la primacía y todo lo que está por debajo pues ya marca la diferencia del racismo. Sea indígena, sea negro, seas indio, sea mestizo, yo creo que ahí es donde radica todo. Partimos de este punto. El blanco queda arriba y todo lo que está para abajo ya se convierte en racismo en base al blanco, no en base, porque por ejemplo no existe racismo entre un indio y un quizás mestizo. El racismo pudiera estar condicionado en su mayor potencia entre la diferencia de blanco a indio, a indígena, a. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que jugar un papel fundamental. Yo creo que el racismo tenemos que verlo como un pecado, simplemente como un pecado, desde cualquier punto de vista y apuntar siempre, como he dicho, a la cosmovisión de la persona. La persona juega un papel fundamental. Si vas a un lugar donde hay blancos, solamente blancos, yo he estado en lugares donde hay blancos. Y yo me siento bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero si yo voy con otra persona que es negra, que siente eso, lo más probable es que me diga, oye, ¿cómo te sientes acá? Yo le voy a decir, bien, y si yo, ¿cómo tú te sientes? Él va a decir, me siento mal. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los únicos negros que hay acá. Mira cómo Chuy me están mirando. Mira cómo Francisco me están mirando. Y yo le digo, no, me están mirando bien. Ya, ¿me explico? Entonces yo creo que ese es el punto. Claro. Ahora, yo pienso que no vamos a poder concluir, el tiempo se nos está acabando también, pero me gustaría aportar, creo que desde nuestra posición podemos aportar algo y es el llamado a no ser totalitarios, tal vez en esta manera, aún teniendo en cuenta el contexto. Yo puedo pensar ahorita, en nuestro país hace poco tuvimos convocatorias a marchas antes de todo esto del COVID, y también se llegó a una división en la iglesia, el que no sale a marchar entonces es porque es insensible, porque no quiere, y creo que debemos marcar allí la pauta de que la escritura no nos dice cuál es la manera exacta en que tenemos que reaccionar positivamente, y creo que desde nuestra perspectiva como pastores podemos ser cuidadosos en no decir esta es la manera y solo quien reacciona así. Por ejemplo, en Barranquilla, los pastores que no hacen esto apoyan entonces el racismo y los pastores que hacen esto no lo apoyan, porque podemos caer. Ahora creo que he escuchado muchas voces diciendo la iglesia ha sido insensible, pero creo que no sería justo si por ejemplo Iván va a la iglesia que pastorea Francisco, que es una iglesia donde casi todos son blancos, y se sintió bienvenido. Eso me puede hablar de que en Casa de Libertad no hay racismo, es decir, que podemos ver y cada congregación y cada pastor decir, he promovido el racismo, he atacado el racismo desde el púlpito, hemos generado una cosmovisión en la iglesia que ataque eso, y cada uno poder juzgar desde su perspectiva qué es lo que tiene que cambiar, porque creo que el enemigo pesca en río revuelto, y a mí particularmente lo que me preocupa cuando miro hacia Estados Unidos es, se está dando la iglesia y tal vez están apuntando a lo mismo, a proclamar el evangelio, a poner las obras en marcha que el Padre preparó, como lo citaba Chuy en Efesios capítulo 2, pero el etiquetarnos y el decir esta es la única manera tal vez va a generar algo peor, y es que la iglesia termine cautivada, siendo cautiva por cuál es la mejor manera de abordar esto, generándose más facciones, y creo que la división es uno de los pecados favoritos en medio de la iglesia cristiana. Entonces, pues por el tiempo, yo creo que nos va a tocar hacer otro programa con esto, porque hay tantas cosas y hay gente preguntando por el racismo económico, la discriminación económica, y hay muchas más cosas, pero mi aporte sería eso, hermano.
¿Puedo decir algo rápido con respecto a eso? De hecho, el comentario que hiciste, especialmente en Estados Unidos, de que la iglesia se está dividiendo, no, de hecho la iglesia ha estado dividida por muchos años y estamos buscando la unidad, especialmente en Estados Unidos, en el contexto de Estados Unidos, la iglesia ha estado dividida. Martin Luther King dijo que la hora más dividida de toda la semana es el domingo a las 11 de la mañana. Esa es la hora más segregada de Estados Unidos. La iglesia no ha estado unida, ese es uno de los problemas. Y una de las cosas que me gustaría, cuando decimos que si hay racismo en nuestra iglesia, solamente termino con esto, creo que tenemos que analizar qué es lo que estamos diciendo. Una de las cosas que Iván dijo es la supremacía blanca, o hablar de esta idea de que en Latinoamérica pensamos que todo lo que viene de Europa o Estados Unidos es mejor, y creo que eso es algo que ya ha estado metido, infiltrado en la iglesia, y de hecho lo ha permeado en casi todo. Por ejemplo, piensa esto, consumimos productos anglosajones en demasía. La teología que nosotros que consumimos es anglosajona. Pregunta, ¿qué autores no blancos leemos? La música que escuchamos en nuestra iglesia, ¿qué es? Anglosajona. Las traducciones. De hecho, tenemos la mentalidad de que los himnos europeos son los himnos cristianos. Eso no es cierto. Los instrumentos europeos son los instrumentos cristianos. No. Yo jamás en mi vida he visto una iglesia autóctona en donde se utilizan los instrumentos latinoamericanos de nuestra cultura. Muchos de nosotros jamás lo haríamos. Hasta el día de hoy creemos eso. La liturgia que tenemos es anglosajona. Nuestro concepto del orden de servicio es anglosajón. Nuestras estrategias son anglosajonas. Nuestras creencias son anglosajonas. O sea, lo puedo llevar hasta el punto de que hay iglesias que en sus redes publican fotos que ni siquiera es de su iglesia, simplemente para atraer a cierta sección a cierto sector de la población. Ponen nombres en inglés, etcétera. ¿Qué es lo que tocamos? Hillsong, Jesus Culture. Eso es lo que estamos consumiendo. Y la influencia europea en nuestra iglesia es demasiado. Y piensa esto, los padres de la iglesia no son anglosajones. San Agustín, Atanasio, Origen, Tertuliano, Cipriano, Crisóstomo, San Ignacio, todos o africanos o sirios. O sirio, así es. Pero el pensar eso, Chuy, no puede llevarnos también a reaccionar con racismo, entonces decir, ya no quiero algo anglosajón, ahora me comienza a ir a Oriente o voy a ser latino y termino combatiendo racismo con racismo. No, eso es lo que el otro lado está viendo, eso es una posición defensiva. Yo jamás he dicho, esto es una posición analítica. Alguien tiene que decir esto, Latinoamérica está consumiendo en demasía producto anglosajón. ¿Pero eso sería racismo? No. Ahora, yo creo ¿cuántos autores latinos conocemos? Conocemos de Samuel Escobar, René Padilla, Justo González, Alberto Rembao. ¿Cuántos de ellos estamos leyendo? Los currículums de la mayoría de los seminarios. Mi pregunta es, ¿sería racismo? Creo que yo no lo veo como racismo. No, yo no estoy diciendo rechacemos eso. Eso no es lo que estoy promoviendo. Estoy diciendo vamos a también evaluar nuestras prácticas a la luz de quiénes somos en nuestro contexto. Y creo que también algo clave aquí es también entender de que tal vez en ciertas plataformas sí hay las mismas oportunidades, en otras plataformas las oportunidades son más fáciles para aquellas personas que tienen tal vez ciertas cualidades, ciertas características, ciertas influencias, ciertas conexiones. Entonces, creo que la propuesta no sería dejemos de consumir producto anglosajón, sino qué estamos haciendo por promover el producto local, ¿no? Y creo que también eso afecta muchísimo todos los aspectos, ¿no? Aspecto económico, aspecto político, aspecto religioso, porque creo que definitivamente necesitamos tener cuidado de cuáles, y creo que todo va de nuevo a la motivación del corazón. Si yo estoy pensando que lo anglosajón va a tener más impacto en mi iglesia local, entonces estoy confiando más en una cultura o en un grupo de personas específico que en el poder del Espíritu Santo y en la contextualización de nuestros ministerios. Entonces, creo que tiene que haber, y de nuevo, a lo mejor no es un balance, es una tensión entre las dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la congregación que yo pastoreo tiene nombre en inglés, pero por un problema legal no tiene nada que ver con... Se llama Mission Church. Es porque te gusta el inglés, legal, ya, di la verdad. Puedo ponerlo en inglés. Bueno, la conversación da para mucho, podríamos seguir hablando aquí durante horas acerca de este tema, pero creo que es importante que podamos también considerar en este momento que como pastores, como líderes dentro de la iglesia,
tenemos que tener este tipo de conversaciones, tenemos que poder hablar con otras personas que puedan tener una perspectiva diferente, que a lo mejor hayan pensado más que nosotros el tema, para desafiarnos a poder tratar de entender el hecho de poder buscar no solamente proclamar, como decía Chuy, desde una plataforma teológica, sino también desde una manera práctica. ¿Cómo es que se ve el Evangelio en la práctica? Nosotros siendo las herramientas de Dios para la reconciliación de todas las cosas en Cristo Jesús. Y creo que sí, definitivamente. Tal vez en algún contexto va a implicar salir a la calle y acompañar a las personas que están siendo oprimidas o menospreciadas para afirmar en ellos el amor de Cristo. Y capaz que en otros contextos se ve de una forma diferente, pero que el Espíritu Santo y que Dios nos sigan guiando para poder ser luz y sal en cualquiera que sea el contexto donde estemos plantados, y definitivamente no quedarnos callados, sino pedir sabiduría a Dios acerca de qué tenemos que decir y dónde tenemos que decirlo y cómo tenemos que actuar específicamente también para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas. Gracias Iván, gracias Chuy por su tiempo, gracias también Francisco y Juan, ha sido una plática muy buena, súper edificante. Te recuerdo, el próximo jueves a la misma hora tenemos nuevamente nuestra transmisión del programa en vivo de Entre Pastores. Seguiremos hablando de temas que nos incumben a todos y espero que puedas también volver a reunirte con nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo. Dios les bendiga. Estamos en contacto.